Interacción de las fuerzas. Vamos a la página 34 de su libro. Interacción entre fuerzas. Son varias las fuerzas que actúan simultáneamente sobre un cuerpo. Cuando te encuentras sentado en una silla, existe una atracción ejercida hacia abajo por la fuerza de gravedad de la Tierra, pero también hay una hacia arriba que ejerce la silla sobre tu cuerpo. Si esta segunda fuerza no existiera, continuarías moviéndote hacia abajo. Esta es la parte más importante, que en la interacción entre fuerzas son varias las fuerzas que interactúan simultáneamente sobre un cuerpo. Y aquí tenemos un ejemplo en el que actúan varias fuerzas sobre un objeto. Es de dos personas al sostener una piñata, como se observa en la figura 1.19. ¿Puedes identificar esas fuerzas? Una de ellas corresponde a la fuerza del planeta sobre la piñata que la hace caer. Adicionalmente, hay dos fuerzas inclinadas, una hacia arriba hacia la derecha y otra hacia la izquierda, ejercidas por dos personas que sostienen al objeto. Podemos representar estas interacciones en un plano cartesiano, como se muestra en la figura 1.20, que es la que vamos a ver ahorita. Supongamos que aquí en el centro está la piñata. Es nuestro centro de origen, nuestro centro de aplicación de fuerza. ¿Se acuerdan del punto de ese término? Aplicación de fuerza. Punto de aplicación de fuerza es este, donde está la fuerza de gravedad, la tensión del lazo 2 y la tensión del lazo 1. Los vectores representan las fuerzas que actúan sobre la piñata. Espero eso también lo tienen que escribir en su cuaderno. Pero un problema. Van a colocar una estatua en la plaza de tu comunidad. Es tan pesada que necesitan dos grúas para levantarla hacia el pedestal. Una de las grúas ejerce una fuerza de 2 unidades en una dirección de 30 grados, mientras que la otra ejerce una fuerza de 2.5 unidades a 135 grados con respecto a esta horizontal. Cuando se ponen en acción las grúas, ¿hacia dónde se moverá la estatua? Utiliza herramientas gráficas para encontrar la magnitud, la dirección y el sentido de las fuerzas que se aplican en las grúas. ¿Hacia dónde se moverá? Para saber la dirección del movimiento de un objeto sobre el que se aplican varias fuerzas, a la vez hay que conocer primero las características de cada fuerza por separado. Conviene considerar al conjunto de interacciones como un sistema de fuerzas. Eso también tienen que checarlo, tienen que aprendérselo. Un conjunto de interacciones es un sistema de fuerzas. Si las fuerzas iguales en magnitud y dirección se aplican en un cuerpo en sentido opuesto, este no se moverá porque los efectos se contrarrestan. Un ejemplo de esto es cuando dos personas jalan con la misma fuerza dos extremos de una cuerda en sentido contrario. Este es otro ejemplo en el que una roca es empujada por dos fuerzas, por dos personas, y ejercen una misma fuerza. Entonces el movimiento queda nulo. No se moverá, nada más se van a cansar. El análisis de las fuerzas que intervienen en un sistema es indispensable. Por ejemplo, para los ingenieros que construyen puentes, edificios o plataformas petroleras, porque de sus predicciones y cálculos dependen que las edificaciones se muevan controladamente o permanezcan estáticas. Como ejemplo, tenemos un puente. En este puente podemos ver o visualizar las fuerzas que pueden ejercer sobre este puente, desde los tensores, la parte central que lleva más fuerza, tiene que tener mucha fortaleza para poder sostener todos estos tensores que tiene aquí. Entonces todo esto lo tiene que visualizar un ingeniero o un arquitecto. Cuando dos o más fuerzas se aplican en la misma dirección, sin importar que tengan sentidos contrarios, se denominan fuerzas colineales. Una fuerza colineal, en este caso, que tiene el mismo sentido, entonces nada más sus magnitudes se suman. Se oye muy técnico, pero es más sencillo de lo que se ve.
Porque si tenemos un vector con una magnitud 4 que va hacia la derecha y tengo otro vector con magnitud 5 hacia la misma dirección, ¿qué es lo que tengo que hacer? Nada más tengo que sumar las fuerzas, la fuerza 1 y la fuerza 2, y me da una fuerza 9. 4 más 5 son 9. Los vectores colineales se suman de forma algebraica. Aquí no hay ningún problema. Cuando dos o más fuerzas se aplican en la misma dirección, sin importar que tengan sentidos contrarios, se denominan fuerzas colineales. Eso ya lo habíamos visto. Si tienen sentido contrario, las magnitudes se restan en forma similar a cómo se procede en una recta numérica. En este caso, si tengo una fuerza que va hacia la izquierda, es un número negativo, es un menos 4, y tengo una fuerza 2 con 5 unidades de fuerza, lo que hago es restarlo de forma algebraica. Menos 4 más 5 es igual a 1, entonces mi resultado es 1 y es hacia la derecha. Quiere decir que apliqué más fuerza del lado derecho. Los vectores colineales se suman de forma algebraica, eso nunca lo olviden. Las fuerzas aplicadas no son colineales, como ocurre con las fuerzas aplicadas sobre el problema de la estatua. La fuerza resultante ya no es simplemente una suma aritmética. El procedimiento gráfico para sumar fuerzas en este caso es el método del polígono. El método del polígono es: cada fuerza se representa como una flecha, puesto que las fuerzas se ejercen sobre el mismo punto de aplicación. Estas se trazan a partir de un punto, conservando las características de magnitud, sentido y dirección de las fuerzas que se quiere representar. Después se reacomodan las flechas, de manera que se coloca la punta de una flecha con el extremo de otra, respetando la longitud, la dirección y el sentido original. Como pueden ver, sí, yo aplico una fuerza. La fuerza es lo que es azul y la verde. Entonces, ¿qué hago? Pongo una encima de la otra y luego trazo una línea que es mi resultante. La resultante se obtiene trazando una línea desde el origen de la primera flecha hasta la punta de la última flecha, es decir, el punto de aplicación al punto final de las fuerzas trazadas. Como les comento, eso es muy técnico cuando lo hacemos escrito, pero van a ver que es muy sencillo cuando lo hagamos ya en un papel. Bien, vamos a ver esto. Calculen la resultante de un sistema de fuerzas. Van a necesitar hojas y transportador. Analicen la situación que se presenta. Dos pescadores jalan una red llena de peces aplicando las fuerzas de la misma magnitud, pero con diferente dirección. Una de las personas jala la red con una fuerza de 5 unidades en una dirección de 45 grados hacia la lancha. Esta es la fuerza 1. El otro pescador jala la red con la misma fuerza, pero con un ángulo de 90 grados. Esta es la fuerza 2. ¿Hacia dónde se va a mover la red si la fuerza aplicada es de 5? Vamos a ver. Visualiza. Tenemos una lancha con dos pescadores y tienen su red cargada. Ambos tienen diferente fuerza. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Tener mi punto de aplicación. Marco mi punto de aplicación. Hago mi plano cartesiano. Verifico las fuerzas. La fuerza 1 a sus 45 grados y la fuerza 2, que es con respecto a la lancha, acuérdense. Y después de esto, vamos a realizar en su cuaderno. Después de esto, lo que vamos a hacer es sacar el resultante. Tenemos estos dos puntos y lo que hice fue transportar esta línea hacia acá, nada más para saber que voy en la dirección correcta, y esta línea hacia acá. Y este es mi resultante. Lo mismo hubiera hecho si yo pongo
Si yo pongo esta línea de este lado, mi resultante sería para acá, porque esta línea lo pasé para acá. ¿Sí? Cualquiera de las dos me va a dar la dirección correcta. Si yo coloco primero esta línea y luego la fuerza hacia acá, me va a dar esta resultante. O si primero coloco esta fuerza y esta otra magnitud, me va a dar siempre hacia la misma dirección. Vamos a resolver el problema de la estatua. ¿Sí? En este caso tengo mis grúas, los grados que se va a mover. Esta es mi estatua y la tengo que mover hacia este lado. Entonces, tengo que trazar mi magnitud que va a tener esta grúa y la otra magnitud que va a tener la otra grúa. Y hago mi resultante. Entonces mi resultante va a ser hacia arriba. Si una la está moviendo 1.5 newtons, es la unidad, y la otra la va a mover 3.5, ese es mi resultante. Entonces sí va a llegar a donde yo la quiero poner, pero tuve que usar este método para saber, para conocer. Esto es una pregunta retórica, no requiere contestación, pero es para que ustedes lo analicen. ¿Es recomendable utilizar una sola fuerza con gran magnitud para subir al toro a la camioneta? Y si es así, ¿cuánta fuerza necesito para jalar un toro? Por el contrario, ¿cuántas fuerzas serían necesarias para conducir al toro de manera que no se regrese ni pueda embestir a los vaqueros? ¿Y por qué? Como pueden ver, estamos rodeados de un sistema de fuerzas, ya sea fuerzas en equilibrio o fuerzas que están bajo una tensión. Espero que todo este tema les haya quedado claro y lo podamos comentar si es que tienen dudas.